Continuamos esta noche en Minuto 1, la realidad ampliada aquí en C5N, con todos los temas de actualidad, con lo que otros no te muestran, con lo que otros a diario te ocultan y que aquí te mostramos. Y enseguidita seguimos con Latana Rinaldi, que esta noche nos está visitando y estamos hablando de aspectos de la realidad, de lo que vivimos, de nuestro país. Lo sumamos también a Roberto Baradel, que nos va a acompañar a partir de un instante, ¿no? Pero vamos, y también vamos a estar hablando, está llegando el párroco de la capilla que se encuentra, de la parroquia de la isla Maciel, integrante del grupo de curas de Opción por los Pobres, Paco Oliveira, para hablar de la advertencia de la Iglesia sobre la delicada situación social que hay hoy por hoy en la Argentina. Pero además tenemos estos títulos: la rebelión de Bonadío, recién la comentábamos con Darío Villarruel, el juez federal Claudio Bonadío, que salió duro a criticar al gobierno y al ministro de Justicia. Hoy le contestó Garabano, el detrás de estas críticas. Enseguida también lo ampliamos. Salven a Rivas. Lo que hoy cuenta, enseguida te lo vamos a mostrar, el colega Carlos Pagni en el diario La Nación sobre la operatoria del gobierno para salvar de las acusaciones de la Policía Federal de Brasil a Gustavo Arribas. Y además, lo que dijo el Turco Asís: sin Moyano, la CGT es una ONG. Lo dijo el Turco Asís, nuestro colega, sobre la actualidad que se está viviendo justamente en la Central Obrera, con muchos reacomodamientos y también con una idea. Bueno, el lunes estuvo Moyano acá y decía: solo queda el edificio de la CGT, está vacía de contenido. Hoy Juan Carlos Smith, uno de los secretarios, salió a decir: si no hay una renovación rápida en la conducción de la CGT, abandono la CGT. Y hay una idea de sectores gremiales cercanos a Hugo Moyano de reflotar el movimiento de los trabajadores argentinos, aquel que hizo punta en los 90 contra las políticas neoliberales justamente de Carlos Menem. Bueno, hay una idea de reflotar eso. Pero vamos a este tema. Operación Salven a Rivas, lo estuvimos hablando esta noche, también lo hemos estado hablando en estos días, ¿no? La investigación de la Policía Federal de Brasil sobre las conexiones del arrepentido Meirelles, de empresarios ligados a la operación Odebrecht en Brasil con Gustavo Arribas. Y hoy el colega Carlos Pagni, que suele tener muy buena información, fíjese lo que publica en el diario La Nación sobre lo que puso el gobierno bajo el título, la columna de Carlos Pagni: una disputa que neutraliza el prejuicio de que se gobierna para los ricos. Habla Carlos Pagni justamente sobre este virtual enfrentamiento entre los empresarios y Macri, que sostiene o analiza Pagni que para algunos es para justamente decir: ¿vieron que Macri se pelea con los que más tienen porque aumentan los precios, porque no hay control? Bueno, y en un momento habla de Arribas y dice Carlos Pagni: en noviembre pasado, Temer designó a Fernando Segovia, director general de la Policía Federal. El 27 de febrero designó nuevo ministro de Seguridad a Raúl Yunman. Al asumir su cargo, Yunman desplazó a Segovia. La razón: se sospechaba que había sido promovido por políticos imputados en el Lavallato. Moraleja para argentinos: si Temer no puede poner a salvo de la policía a sus principales aliados, menos podrá dar explicaciones sobre Arribas. ¿Por qué? Porque cuenta Pagni en otro momento de esta nota, hay que decirlo, que el canciller argentino se comunicó con autoridades de Brasil para ver
qué había de Arribas, para interiorizarse, para decir qué información tienen. Y le dijeron, mire, nosotros no pudimos salvar a los propios, le vamos a dar noticias sobre Arribas. La defensa de Arribas también es un misterio. Juró a los funcionarios del gobierno ser víctima de infamias, pero sus explicaciones se fueron modificando. Primero, habló de un cobro por la venta de un departamento. Después, de obras de arte. Al final, eran muebles. Dicen en los tribunales que el juez Rodolfo Canicova Corral le dijo, yo lo puedo ayudar, deme la explicación que quiera, pero que sea una sola. Un amigo. Yo leí bien y usted escuchó bien, ¿eh? Dice Carlos Pagni. Dicen en los tribunales que el juez Rodolfo Canicova Corral le dijo, yo lo puedo ayudar, deme la explicación que quiera, pero que sea una sola. Un amigo, dice Carlos Pagni. En un comienzo Arribas dijo que no podía revelar la identidad del comprador, a pesar de que era una operación por solo $70.000. Ahora que aparecieron detalles en Brasil, dijo que se trata de Atila Reis da Silva. Arribas tiene mala suerte. Justo le vendió los muebles a un empresario al que la policía señala como colaborador del cambista Meirelles en maniobras de lavado. El jefe de la AFI pidió al juez Claudio Bonadío que investigue si alguna vez recibió fondos ilegales en cuentas argentinas. En Brasil anticipan que la investigación avanzará y tal vez involucre a otros países. Por lo que está visto y por lo que dice Carlos Pagni, no la tiene fácil Gustavo Arribas. Y acá termina diciendo, el caso Arribas inquieta al oficialismo. Es lógico, una administración que tiene como objetivo combatir al narcotráfico no hace juego con un jefe de inteligencia señalado por traficar dinero negro. La columna de Carlos Pagni, con muy buena información, y Darío Villarruel. Sorprende la afirmación que dice sobre el juez federal Canicova Corral y lo que le dijo a Arribas, ¿no? Es muy grave esta revelación porque recordemos que Rodolfo Canicova Corral, Rodi, como le dicen en tribunales, fue el que lo investigó y fue el que lo sobreseyó rápidamente en Justicia Express. Después apeló el fiscal Federico Delgado, la Cámara también confirmó, pero hubo una instancia de la PIA, la Procuración de Investigaciones Administrativas, y por suerte, esa investigación que se cerró tan rápido está en la Corte Suprema de Justicia. Atención con ese frente, porque con este hecho nuevo y con esto que revelamos, me extraña que todavía no haya ningún fiscal, ningún denunciante crónico que lleve esto a los tribunales, porque no es normal que alguien acusado de un delito, por más que sea quien sea, le reciba o reciba de un juez un apoyo como que lo va a ayudar. Es un hecho terrible, con muchas consecuencias políticas y sobre todo porque la causa está abierta. Y el otro dato es que Arribas parece gracioso. Va a Claudio Bonadío y le dice, investígueme a ver si yo hice algo. No existe esto. A ver, te investigan si hiciste algo, pero no porque vos lo pedís. Claro. Lo tiene que pedir un fiscal o avanzar la justicia. Bueno, además Claudio Bonadío, hay que recordar, Darío, que Meirelles dio testimonio frente a fiscales argentinos, que esa información está y que ahora hay que rastrear el origen de las 14 transferencias que dicen que le han hecho, ¿no? Hubo una teleconferencia, ¿te acordás? También, exacto. Participaron varios fiscales argentinos y de allí fue que Federico Delgado quiso seguir con la investigación que, repito, Rodolfo Canicova Corral la cerró rápidamente. Un dato, Gato. Cuando empezó... El otro día, y yo quiero decir acá públicamente, como lo digo todas las noches, en este programa están todos invitados y todos aquellos que quieran tener derecho a réplica, tienen derecho a réplica, ¿eh? Todos están invitados. Aquí no censuramos a nadie. Si alguien se siente tocado, molesto por algún comentario que se dice en este programa, que vengan acá. Que vengan acá. Que no hagan llamados, que vengan acá y que den la cara. Porque
Porque en este programa no se censura a nadie. El otro día nosotros hablamos con el juez, en Radio 10, en el programa de la mañana, hablamos con el juez federal Rodolfo Canicova Corral. Él explicó, ¿se acuerdan que yo pasé el audio después de la noche? Sí. Él dijo que no había encontrado elementos, que ahora, con estos detalles, que si aparecían las cuentas, él iba a buscar, y aparentemente Canicova Corral ha pedido informes, según la información que yo tengo, al Banco Central de la República Argentina para que le informen si han existido estas transferencias y a qué banco argentino, ¿no? Igual la verdad que si el doctor Canicova Corral quiere un derecho a réplica, por lo que Carlos Pagni, no nosotros, en el Diario de la Nación dice, también lo tiene, como lo tienen otros que se sienten tocados tal vez por, como yo digo, la realidad de lo que pasa en la Argentina. Sí, sabemos que el doctor Canicova Corral, a quien conozco y tengo mucho respeto, está un poquito irritado con este tema desde el día que dictó el sobreseimiento porque hubo críticas. Lo que pasa es que lo que se exigía no es que lo procese o lo llame indagatoria a Rivas, sino que recabe información en Brasil, es decir, que reciba la documentación y que no cierre tan rápido la investigación. Nadie culpa a Rivas, que goza, como decimos siempre en este programa, y es un caballito de batalla, de la presunción de inocencia como todos la tienen. Pero me parece que se cerró muy rápido. Y recordemos otro dato, Gato. En su momento, Mauricio Macri había pedido que varios jueces no tendrían que estar más. Y uno era Rodolfo Canicova Corral. Ahora, Gustavo, Sí. le pide que investigue al Banco Central. Las cuentas y las transferencias fueron realizadas fuera del país, fueron realizadas a cuentas de Rivas en Suiza, así que el Banco Central no tiene... No, pero hay ni un idea. dato que se aportó en la última investigación que habla de un banco argentino. Sí, Como que habría llegado a un banco argentino. Hong Kong, Argentina. Exactamente. Por eso dijo el doctor Canicova Corral el otro día que ahora, frente a ese nuevo dato, él podría tener elementos para volver a investigar. Perdón. Bueno, en las últimas horas también, y hoy sorprendió, un reportaje que dio el policía tan cuestionado Luis Chocobar, que, saludado, felicitado por el gobierno, dio vía libre, nuevamente en forma terrible, a esta doctrina del gatillo fácil en la República Argentina. Principio no se arrepiente de nada. Pero vamos a ver lo que dijo hoy. Esta persona por la que él atacó estaba muy agresiva entonces. Ahí es donde él sale corriendo y después, en 2 oportunidades, me va midiendo. Llega a la esquina y se me quiere abalanzar hacia mí. Entonces me tiro para atrás y efectúo los disparos hacia la persona, pero siempre de la cintura para abajo. ¿Esto nos había demostrado que había corrido, que no era así, que él lo atacó por la espalda, Darío? Mala noticia para Chocobar porque hay 3 testigos que manifestaron que no fue así. Claro. Que en realidad él lo corrió, siempre estuvo de espalda el delincuente, él le disparó a 7-8 metros primero y después se acercó y lo remató. Bien, vamos con lo que dice. Cae en el momento que le disparás. Él corre un poco más y recién ahí cae. Cuando cae seguía siendo una persona agresiva, porque en el mismo piso tiraba cuchilladas para todos lados. La agresión seguía siendo inminente. Incluso en el mismo video se ve que la policía de la ciudad tampoco se quería acercar porque la agresión seguía. Es como una nota para limpiarlo a Chocobar, ¿no? Gato, no había ninguna agresión inminente. Recordemos que el ladrón se escapaba, no tenía ningún arma en su mano y se le encontraron después que le pegó los tiros, pero lo tenía en su bolsillo. En ningún momento el que se escapaba, el ladrón, agredió a Chocobar, ni con la mirada, ni con el gesto, ni con ningún arma. Es decir, que el que tenía el dominio de la situación, como se dice jurídicamente, era Luis Chocobar, que podría haber, con un solo disparo, haberlo detenido y hoy estaría el delincuente detenido y con una posible pena de hasta 20 años de prisión y no en el cementerio. Bien, y la última declaración. Hice lo que tenía que hacer. Era una persona agresiva, que si bien ya había cometido la hazaña de apuñalar a este turista, después prosiguió en la persecución. Estuvo en riesgo la vida de 3 personas más y fuera de todo eso también
corre riesgo de mi vida. Lo dijo Darío Villarroel. Muchas de estas cosas que hoy intenta salir a decir, a limpiar la imagen de Chocobar, fueron desmentidas por la propia justicia. Además, la Cámara de Casación ratificó la condena, ¿no? Te voy a dar un dato. Él presentó un recurso ante la Cámara de Casación porque ya la Cámara del Crimen confirmó el tema de homicidio agravado con el atenuante de que excedió sus facultades como policía. Ahora presentó un recurso ante la Cámara de Casación que adelantamos desde ya va a ser rechazado. Pero te doy un dato. Ahí hay un Mauricio algo... Macri... Espera un minuto. Espera un minuto. Sí. Espera un minuto. Porque acá dice Chocobar algo que te puede a vos llegar. Si el periodismo me quiere juzgar o no, es cosa de ellos. Muchas veces hablan sin saber. Yo estuve ahí, yo sé lo que pasó. La verdad que no soy juez, no soy fiscal, soy un humilde periodista y además yo no lo voy a juzgar. Todavía Chocobar goza de la presunción de inocencia. Veo cómo es esto permanente aquí en este programa porque todavía no ha sido condenado. Y será la justicia lo que va a decir si es culpable o no. Lo que sí quiero decir que el gobierno, Patricia Bullrich, Mauricio Macri, en su momento, ¿qué dijeron? Lo vamos a acompañar, vamos a apelar. Le quiero decir algo. Hasta ahora, por eso el gobierno dice una cosa y hace otra, no apareció ningún abogado del gobierno para patrocinar a Luis Chocobar. Luis Chocobar salió a hablar porque lo dejaron absolutamente solo. Lo usaron mediáticamente para, de alguna manera, conmocionar a mucha gente que cree que matar a los delincuentes está bien, pero lo han dejado solo con un abogado que no lo ha puesto el Estado, sino que es un abogado personal de Luis Chocobar. Y el último dato, de acá a un mes se va a hacer la reconstrucción del hecho. Ahí claramente se va a ver, en el mismo lugar, en el mismo horario, con las mismas personas, cómo procedió Luis Chocobar. Y después, comparado con el video, no habrá más dudas. Será la justicia la que dirá, Luis Chocobar, usted es culpable, o Luis Chocobar, usted inocente. Y se lo vamos a contar de la misma manera que se lo estamos contando ahora. Muy bien, y Jorge Asís, que siempre polémico, también con muy buena información siempre, en las últimas horas decía sobre la actual conducción de la CGT y los reordenamientos que se están haciendo. Esto a través de su cuenta de Twitter. Sin Moyano, la CGT es una ONG. Aprovecho que está Roberto Baradel esta noche. ¿Cómo te va, Roberto? Buenas noches, gracias por venir. ¿Qué tal? Buenas ¿Hay noches. realineamientos sindicales? Esto que dice... Primero te agradezco por las palabras el otro día, ¿no? Y lo que planteaste, ¿no? Sí, no, Repudiando tremendo. Tenemos ahí la semejante- imagen, porque no sé si lo ve, no sé si la Tana lo vio también, que sería... antes de que vos llegues también la Tana hacía referencia a tu persona y a lo que... Es un en su placer momento- haberla encontrado aquí. Sí. A lo que vos tenías, pero vos estás haciendo referencia a la imagen que publicó el diario de Coronel Suárez, tremenda. Con el arma, ¿no? Que con el arma, y justamente hablando del gatillo fácil, aplicaban a vos la teoría del gatillo. Ahí está. Ahí está. No sé si lo viste esto, Sí, es Tana. espantoso, ¿Eh? espantoso. Esto, la última noticia, las clases solo comenzarán cuando el gobierno decida implementar la cláusula gatillo. Parece que el ministro de Educación ha tomado nota. Es una cosa más en la persecución que se están realizando y uno tiene la obligación no solamente de denunciar esto, que no tiene nada que ver con el periodismo, que nada tiene que ver con el periodismo, y realmente es tremendo, ¿no? Porque esto genera hechos de violencia. Hechos de violencia y genera intimidación. Intimidación, quiere meter miedo para que no sigamos reclamando lo que reclamamos, que es un salario digno, inversión para la educación pública y defensa de la educación pública. Simplemente eso, pero bueno, se ve que el Y sobre decir todo que- lo que yo marcaba el otro día, que esto también lo hemos marcado siempre en este programa, ¿no? Hace más de un año que has recibido vos amenazas, intimidaciones, tu familia, tu nietita, Mi nadie hija, ha investigado. Tu mi hija, nieto bueno, perdón. es de 1 año y mi hija de 4 años. Tu Sí, hija de 4 años, Aparte perdón. de los 3 grandes, ¿no? Bueno, por eso. Tu hija de 4 años peor. Y nadie te ha dado explicaciones, ningún No, hasta ahora funcionario, ni la justicia. No Eso es lo descubrieron grave. nada, no hay Nada. ninguna investigación, nada. Hay una investigación, pero hasta ahora, además, hace más de 1 año no hay ningún tipo de resultado. Qué contradicción con la velocidad con la que encuentran a los que atacan al tuiteros, presidente, ¿no? ¿no? A los tuiteros del los presidente. tuiteros. Sí, es sorprendente, ¿no? Un tuit, en 3 días están allanando una casa y en este caso se reiteran en la misma casilla y además no se ha encontrado todavía quiénes son los responsables. Y esto también, esto es tremendo. Esta imagen a mí me impactó. Sí.
porque es tremendo, porque no sabemos... Porque te retrotrae a otros tiempos, mi amor. Simplemente por esa razón, que no es poco. Sí. Además, unificar a la educación y a la conducta de cada uno de ustedes, maestros, trabajadores, empeñados en que este país finalmente le dé el valor a la educación que le tiene que dar a cada uno de sus hijos. Es lamentable que esto pase hoy. Sí, claro. Si ahí sí tendría que aparecer una palabra única que se espera, que diga, esto no puede ser. Y esto es lo que esperamos y no ocurre. Porque la educación es la base de todo el contenido ético, moral, social, político, económico, todo. La educación, antes que todo. Tirar abajo ese pedestal es romper una de las armonías de la patria que no se puede romper, no se puede quebrar. Y esto no entiendo que no haya nadie realmente que diga, esto no puede ser. Un niño no puede entrar a una escuela con la preocupación terrible de que un tiro puede pasar como por casualidad y llevarse la cabeza de alguien. No podemos hacer eso. Nos pasamos criticando al mundo fuera de nosotros, que está sufriendo esas alternativas mañana, tarde y noche. El sistema mundial está sufriendo esa alternativa. Y nosotros acá es como si no diéramos cuenta. Lo dejamos de lado como cualquier cosa. Además, la educación es un tema sagrado. Es decir, que tendríamos que tener todos la convicción de que hay que defender. La educación no necesita ni pleito, ni garantía, ni nada en su historia. Necesita la convicción absoluta de que el pueblo tiene que estar asegurado por el Estado de que la educación no cesa. Claro. Esto es. ¿Que la educación? La educación no cesa. Este valor no se toca, porque este es el valor de la historia del país, la educación. Es el valor de la historia del país. Me quedo con donde es fundamental para la construcción de un país igualitario, un país con derechos, un país con soberanía, un país donde nos sintamos orgullosos de vivir. Y esa es la educación pública. Pero bueno, hay otras concepciones. Tenemos al presidente de la Nación que dice los que se cayeron en la educación pública. Nosotros le decimos no nos caímos, elegimos, estamos orgullosos. Yo se lo digo a la gobernadora y se lo digo al presidente. Estoy orgulloso de la educación que recibieron mis hijos. Mi nena que ahora pasa a sala de 5 años, estoy orgulloso de la educación que recibe. Que hay falencias, por supuesto, que hay necesidades, por supuesto. Entre otras cosas, por la decisión, por la falta de decisión de invertir en educación como tendrían que invertir. Y ese es el tema del reclamo. Ahora, saco mi caso, pongo en general los docentes que nos movilizamos, que reclamamos, que estamos comprometidos con la educación pública, no podemos ser considerados enemigos, que es lo que lamentablemente desde el discurso del gobierno es en el lugar que nos ponen, ¿no? Sí, sí. A mí Eso realmente... es muy grave. ¿Cómo? Es muy grave, se está desparramando esa idea, es muy grave. ¿Cuál? Eso, de que estos defensores de la cultura, defensores de la educación, defensores de la escuela pública, sean apaleados por cualquier estupidez que se dice de pronto y no se sabe quién la dijo, en qué momento, por qué se dijo esto. Es terrible, es terrible. No, pero aparte se inventa el otro día, el día que hicieron esa multitudinaria manifestación que fue impresionante, imponente en las calles, que lamentablemente no la visibilizaron, creo que fuimos los únicos que mostramos acá. Sí, muy poco, fue porque impresionante. no apareció en ningún diario y fue imponente la presencia de los docentes y de todos los que los acompañaron a ustedes otra vez en las calles. Fue el lunes. ¿no El es lunes, sí. Fue el sí, lunes, sí. fueron más de 50.000, 60.000 personas, calculamos, están las fotos. Pusieron palabras en la boca de Sonia Leso que no había dicho. Exactamente. Y se engancharon algunos, incluso Andajay sí metió la pata porque se enganchó rápidamente y dijo barbaridades contra Sonia Leso porque los trolls habían activado toda una campaña de desprestigio contra ustedes ese día. Sí, sí. Entonces realmente uno no entiende por qué se la han agarrado con ustedes. Y además ya tenían todo preparado. Una periodista me llamó a la mañana, a las 7 de la mañana,
6:30, me dijo, el gobierno ya dio cifras. Le digo, ¿cómo va a dar cifras? Sí. No, se abrieron Ahí las todavía aulas. nos abrieron las aulas a las 8. Sí, tienen cifra. 50 el primer día y 30 el otro. Es lo que salió después. Claro. Y es lo que querían imponer. Wow. Pero bueno, yo creo que, y le agradezco profundamente a Susana Rinaldi, que para nosotros es una referencia ética, defensora de la cultura, de los grandes artistas, de las grandes artistas que queremos mucho en nuestro país, a la altura de Mercedes Sosa, de muchísimos representantes de la cultura, pero no solamente de la cultura popular, de la defensa de la educación pública, sino referencias éticas. Sí, además Entonces, te digo que no han podido en la campaña que han intentado establecer contra los docentes, no han podido. Porque no. así como se marca, están marcando las encuestas que arriba del 60-70% Sí. apoya la educación pública en la Argentina. Exactamente. Es un patrimonio que está muy fuerte metido en nosotros, Así es. ¿no? Así Vos lo es. marcabas, capaz. Así Decía es. Latana antes que vos llegues, tal vez me adelanté mucho en los tiempos cuando ella era legisladora y que quería meter temas Sí. y hablar, ¿no? Pero es Pero un mira, valor sagrado todos la los educación pública agravios, para todos nosotros. todos los agravios que se vierten, todas las mentiras, toda la difamación, yo prefiero infinitamente eso antes que tener la reprobación de referentes éticos como Susana Rinaldi o la reprobación de algún trabajador o de algún sector popular. Entonces, evidentemente, si hacen eso es porque estamos defendiendo a los trabajadores y la educación pública. Nos acompaña el padre Paco Oliveira, que es el párroco de la isla Maciel y integra el grupo de curas de opción por los pobres. ¿Cómo está, Paco? Buenas noches, gracias por venir, padre. Por favor. Porque ayer, a ver, no es nada nuevo, cuántas veces has sido invitado a este programa y nos contás, y cada vez que venís, yo siempre lo pongo un poco de ejemplo al padre, porque hace 1 año y medio atrás, él me dijo, los talleres que teníamos en la parroquia y en la isla Maciel, donde confeccionábamos ropas, hacíamos ropa, eran pequeñas cooperativas, lo hemos tenido que suplantar por comedores otra vez para dar de comer a la gente. Y eso es tremendo, realmente, y se han incrementado, y me decías ayer a la mañana que se vuelven a incrementar, ¿no? Y esto que están marcando ahora todos los obispos de la delicada situación social que vive la Argentina. Sí, la verdad que los brotes verdes que nos habían dicho, como muchos son muy amarillentos, muy amarillentos. El mismo gobierno ahora está preocupado por el tema del dólar, porque la inflación que iban a arreglar en 2 o 3 días siguen subiendo los precios, ajustan con los más pobres, con la asignación universal por hijo, que son las criaturitas que lo único que reciben es lo que su mamá cobra por esa asignación universal por hijo. Entonces, claramente la situación no está mejorando, sino que está empeorando en nuestros barrios. Y la verdad es angustiante. Empieza a ser bastante... es bastante angustiante, porque además es uno detrás de otro, ¿no? Las personas que piden trabajo, como si un cura de un barrio pudiera darlo. Las personas que se van quedando continuamente sin trabajo y que no vuelve a conseguir, ¿no? Y que no vuelve a conseguir. Yo creo que estamos cerquita de poner el cartel que antes alguna vez vimos en alguna villa, bienvenida a clase media, porque esa es la otra también. Te das cuenta de que no es solamente en nuestros barrios populares, nuestras villas, asentamientos, sino que muchísima gente de clase media también se está quedando sin trabajo. Creo que hay un desprecio de este gobierno por el Estado. Por eso echan trabajadores. Esos trabajadores eran los que después estaban en nuestros barrios apoyando la educación, apoyando la salud. Hoy no te enfermes en la provincia de Buenos Aires, o mejor que te pise, no sé, un colectivo, y entonces vas a la guardia de urgencia y ahí te van a atender. ¿Qué pasa con los pibes que se enferman ahí, que vos los ves? No, hoy, a ver, comprar un remedio es imposible. Nuestras salitas hoy no están abastecidas de remedio. Hoy te diría que no tenemos ni preservativos. Y porque eso son políticas públicas.
es un Estado que está presente. Ellos no creen en el Estado, no creen en el Estado, por tanto no creen en la educación, no creen en la salud. La ministra, ¿tiene algún tipo de acercamiento? La ministra nos dejó, estoy hablando de la provincia de Buenos Aires, sin alimentos, que es lo que envían alimentos secos por medio de Cáritas, ¿sí? Durante enero y febrero no tuvimos entrega de alimentos secos. Sí, ya no teníamos fideos, ¿sí? Para dar de comer a los pibes. Es como si pensaran, no, bueno, se van de vacaciones durante enero y febrero, entonces no tenemos que... ahora en marzo volvieron a la entrega, ¿no? La verdad que de vacaciones se fueron hasta el 2015, algunos pudieron irse. Hoy nuestra gente no está teniendo para comer. Ahora es tremendo esto, ¿eh? En las Es escuelas tremendo. se ve cómo repercute con Claro, eso el tema de la repercute, ¿no? necesidad de los hermanitos, o sea, el incremento en los comedores escolares, como no hay comedores en la escuela secundaria, los hermanitos le piden a las escuelas primarias a ver si puede llevar una vianda para que puedan comer los hermanos. Y lo que vemos desde el año pasado, fuertemente, antes los chicos, bueno, por supuesto, no estaba resuelto el tema de la pobreza y demás. Ahora hay muchos más chicos que cayeron en indigencia y lo que se puede ver nuevamente, chicos que no tienen zapatillas, que antes no se veía tanto, ya prácticamente, o sea, se tenía zapatillas, había pobreza, pero determinadas necesidades básicas estaban cubiertas. Hoy se ve el requerimiento, en muchos lugares nos dicen los maestros que están pidiendo zapatillas porque no tienen zapatillas para ir a la escuela, para poder mover. Ahora, yo vuelvo a este concepto que repercutió mucho, estaba repasando los mensajes, ¿no? Lo que dijiste antes. Casa tomada. Es como si nada de esto ocurriera. Es como que es un cuento chino esto. Esto no es verdad, ¿no? Ni aún cuando alguien que lo está viviendo permanentemente y que su preocupación aumenta día a día, es un cuento que se ha inventado por maldad. Esto es lo que yo siento, porque la pregunta que me hago muchas veces, nene, es que ¿cómo es posible que, y acá yo tiro contra el presidente, es decir, ¿cómo es posible que el presidente salga de su casa todos los días y que nada de esto que se dice, que se lee, que se escucha, que se sabe, nada lo conmueva? Si no ha visto un pobre. O sea, en su la vida. conmoción tiene que existir en algún momento. Lo que pasa es que, claro, con la conmoción sucede la responsabilidad. Pero yo no quiero tener a alguien irresponsable o que la responsabilidad pasa por otros lados. Quiero a alguien que dé la cara frente a situaciones límites y diga, efectivamente, esto no puede ser. Por lo menos, que se lo involucre, reconozca, ¿no? que se involucre. Esto es lo que me desespera, ¿no? Como me desespera como mujer argentina, como militante, me desespera. Pero no se Que no es tener a alguien ahí arriba, como un muñeco de plástico, que no lo es. Que de pronto, este tipo de cosas no puede ni siquiera, por el laissez-faire, dejar hacer a los otros. Ni siquiera por eso aparece como personaje y dice, a ver, cuénteme efectivamente, padre, ¿qué es esto? Esto es lo que dice la gente en la calle. Exacto. Es lo que se pregunta a la gente en la calle. Yo no invento nada. O sea, nos da la gran, no ya no pena, nos da la desesperación de que usted no tenga su espacio, no sea cubierto por alguien que tiene la responsabilidad de saber, no, pero esto existe. O sea, yo por lo menos tengo que entrar ahí y ver de qué se trata. Ocuparme. Acá se ocupan únicamente para salir en los diarios y decir, nosotros no tenemos nada que ver con eso. Claro. No sé por qué nos dicen esto, no sé por qué se quejan con nosotros. Siempre hay algunos muy bonitos todos para que gusten también físicamente, ¿no? Nosotros no tenemos nada que ver en esto. ¿Por qué hablan de nosotros si nosotros no nos ocupamos? ¿Y de qué te ocupas? No, además... Esto es lo que no además, entiendo. Además, como yo digo todos los días acá, y recién lo
nos comentaba, con la realidad no hay que enojarse, porque quien ha sido elegido, cualquier funcionario, cualquier dirigente, hoy tiene que asumir la realidad, transformarla, cambiarla, porque si no... Pero es la concepción que tiene el Estado y no se sonrojan, son insensibles y no se sonrojan con lo que está pasando. Y la concepción que tiene... Yo escuché en la provincia de Buenos Aires decir, bueno, antes se inauguraban hospitales que salían tantos 1.000 millones de pesos, pero también salen 1.000 millones de pesos por un funcionamiento. Y como no está en condición, no está esa plata, no hay que poner. Hoy hay hospitales inaugurados en la provincia de Buenos Aires que no tienen personal ni insumo para poder funcionar. ¿Por qué? Porque no nombran el personal, porque no invierten. La provincia va a recibir 40.000 millones de pesos con el tema del Fondo de Reparación Histórica del Conurbano. ¿Dónde debería estar la prioridad? En la provincia de Buenos Aires, en educación, en salud y en desarrollo social. Eso es lo primero. Cuidar la vida, la calidad de vida de la gente, mejorarle, la dignidad humana. No, ahí no está. Estará en obra pública, en la gran obra pública, en otras inversiones, bueno, en la especulación financiera, pero no en estos lugares. En las escuelas, para cerrar escuelas, ¿qué dijeron? Optimización de recursos. Y entonces dice escuela rural acá, escuela en el Delta acá. Y ni siquiera van a territorio, ven, toman un mapa y dicen 7 chicos acá, 14 acá, 5 acá, los juntamos a todos. Ahora no reparan que tienen que tomarse una lancha y entrar a las 7 de la mañana un chico de 3 años y terminar a las 8 de la noche en su casa. Los amontona. Claro, pero exactamente, porque por el tema de la optimización de recursos. Cuando el tema de las escuelas rurales, donde hay una familia arraigada, el Estado tiene que asistir. Tiene que estar. Tiene que estar ahí. Con el tema de las escuelas rurales, yo conozco, ayudamos nosotros desde el programa de radio de Mañana Silvestre a 2 escuelitas rurales de Exaltación de la Cruz a crearles bibliotecas. Conozco la realidad, voy, las visito. Y aunque haya hay un docente para 2 o 3, sabemos 4, pero están en el lugar, hay que darles educación ahí. Claro. Y van muchos de ellos caminando, a caballo. Y todos los días hacen el esfuerzo de estudiar también. ¿Sabés qué hacen esos chicos y ese maestro? Que lo que no hace ningún funcionario, todos los días se levantan y izan la bandera argentina. Izan la bandera. Porque ahí donde está la escuela está la patria. Exacto. Con un montón de valores y demás. Es verdad eso. Gustavo, le quería preguntar al padre si la realidad que ven en la isla Maciel se refleja en el resto del conurbano, si la red de curas está viendo una profundización en todo el conurbano de la pobreza, de esta situación crítica. Sí, no solo en el conurbano, sino a nivel del país en general, ¿no? La situación del noroeste, también lo decía el comunicado de los obispos, es muy angustiante y pareciera que no hubieron inundaciones, que no pasó nada. Bueno, vimos la imagen del helicóptero, ¿no? Exactamente. No, es en todo el país. Esta es la cosa un poquito que hablaba yo recién. Perdón padre, yo no hablo por boca de ganso. Digo, además de preocuparme terriblemente, yo represento una parte bien importante de Naciones Unidas, que es aquí ser embajadora itinerante, para recoger todas estas dificultades, estos problemas, esta problemática que pasa, por ejemplo, en el país en este momento. Usted sabe que a mí me da vergüenza tener que ir ahora, como tengo que ir, a Naciones Unidas, a la UNESCO, por ejemplo, y hablar en la UNESCO de eso que está pasando, y decir, ¿qué me está diciendo? Pero si ustedes hace 2 años atrás estaban espléndidos, iban creciendo, no tenía... ¿Qué me está diciendo? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con ustedes? ¿Por qué ocurrió esto? La pesada herencia. Y que apareció la otra palabra, lamentable, terrible, la grieta. ¿Qué grieta? Claro. ¿Qué grieta? Ni el jabón tiene grieta. Que de pronto decís todo esto que te vino de golpe y decís, este es mi país, sí, es mi país. Bueno, pero hubo funcionarios, Susana, que dijeron que era irreal lo que se había vivido años atrás y que los pobres no tenían derecho a haber crecido en la escala social. ¡Qué horror! Lo dijeron. Esto es lo tener un celular o tener un televisor. Un televisor, una vacación o un autito. Exacto. ¿No? Entonces me parece que también eso es lo que hay que reformular. Roberto, te decía al inicio, porque da la impresión de como que hay un recomodamiento gremial, ¿no? Sí. ¿Dónde van a jugar? ¿Dónde crees? ¿Crees que
que es posible un resurgimiento como fue en los 90 del MTA afuera de la CGT? Yo creo que tiene que haber un nucleamiento. Estamos conversando nosotros con diferentes sectores, con las 2 CTA, con la Corriente Federal, con el sector de Moyano, con las organizaciones sociales, que es otro actor clave. Es una novedad, ¿no? Eso es una novedad. Es una novedad que alguna vez la CTA lo impulsó fuertemente. Estaba la Federación de Territorio y Vivienda, la Corriente Clasista y Combativa, y ahora yo creo que le han dado un cuerpo muy interesante entre la CETEP, la Corriente Clasista y Combativa y Barrios de Pie. Y es una novedad, bueno, con todos estos sectores, sectores que están en el troquismo, como el Pollo Sobrero y demás, bueno, se está viendo la idea de un nucleamiento sindical que defienda los intereses de los trabajadores, ¿no? Ver de qué manera podemos confluir en no cómo le facilitamos al gobierno que le bajen el salario a los trabajadores, que haga la reforma laboral o que haga la reforma previsional, al contrario, sino cómo defendemos los intereses de los trabajadores y cómo le reclamamos al gobierno que cambie ese tipo de políticas que benefician a los sectores más ricos y más concentrados. Ahí yo veía lo de Pagni. Igualmente pelearse con AUIA no es ahí, no está el tema son las grandes corporaciones de este país y las multinacionales. Es donde abreva este gobierno y a quién benefician concretamente, ¿no? Con las tarifas, con las políticas que llevan adelante. Así que eso debe ser un poco una cortina de humo, pero no hay ninguna duda, este gobierno no ha tomado ninguna decisión que beneficie a la clase trabajadora, inclusive a la clase media en términos generales. Tenemos que hacer una pausa. Muchas gracias, como digo todas las noches, ¿no? Muchas gracias. La verdad que estamos liderando ampliamente. Hay mensajes, Tana, muchísima gente, especialmente Tati Almeida, que te está mandando un beso grande. Un beso grande para Tati. Y Sergio Maldonado, para usted, padre. Un abrazo para toda la familia Maldonado, que todas las noches nos acompaña también, ¿eh? Pausa, y para todos ustedes que nos acompañan, que están allí acompañándonos diariamente, la dura realidad, pero esta es la realidad, la que mostramos. Gracias a ustedes por acompañarnos. Pausa y ya volvemos. Continuamos esta noche en Minuto 1, La Realidad. Quiero agradecer a Osvaldo Bassano, el titular de la Asociación de Usuarios y Consumidores de la República Argentina, que en base a más de 60, y le seguían llegando denuncias que recibió solamente en la jornada de ayer por el apagón al que nos sometieron el martes pasado en todo el país, ha ya presentado la denuncia correspondiente ante el ENACOM. Gracias a Osvaldo Bassano y a la Asociación de Usuarios y Consumidores de la República Argentina, porque no solamente se viola nuestro derecho a la libertad de expresión, también se está violando los derechos de muchos usuarios que pagan este servicio de televisión por cable. Se están violando derechos, ahí es donde también se ha metido en la denuncia Osvaldo Bassano. Así que le quiero agradecer a Víctor Hugo Morales por las palabras de solidaridad ayer en su espacio radial, a la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, filial Bariloche, que también se ha sumado a estas denuncias, y a todos ustedes, maravillosos, que nos siguen llegando los mensajes de solidaridad a lo largo y a lo ancho de la República Argentina. Es un espacio cada vez más necesario que debemos defender, por eso nuestra indignación. Muy bien, padre, ¿y tienen algún tipo de respuesta oficial? Se la preguntaba recién Fernando. Por ejemplo, la ministra de Desarrollo Social, ¿los recibe, los junta después de esta advertencia que han hecho los obispos, nada menos de la Argentina? Mire, la única relación buena, positiva y respuesta que tengo es del intendente Avellaneda, Jorge Ferraresi, que con el Observatorio Social está presente en los distintos, digamos, problemáticas, pero después otro tipo de presencia no tenemos. Es que no hay presencia del Estado. Se perdió la presencia del Estado en nuestros barrios.
Porque es esa la política, no creen en el Estado, no creen en un Estado que esté presente, ellos quieren achicar el Estado. El otro día pasaba, creo que por el Ministerio de Desarrollo, y había un cartel que decía, no sobran trabajadores, lo que faltan son políticas públicas. Eso es lo que estamos viendo en nuestros barrios. Faltan políticas públicas, política de salud, política de educación y política del día a día en nuestros barrios. La verdad que no tenemos absolutamente nada. Roberto, ¿cómo sigue el conflicto? Porque dice el gobierno que no va a subir lo que les ha ofrecido, que es el 15%. Mañana tenemos una reunión, nosotros no le vamos a firmar, ellos ya lo saben, no le vamos a firmar una pauta a la baja. La provincia tiene 40.000 millones de pesos más por el Fondo de Reparación Histórica del Conurbano, por el pacto fiscal, que en general fue la más beneficiada, no tiene hoy que esgrimir problemas económicos y entonces tiene que resolver en el tema nuestro, pero no solamente en el salario, en la inversión en la educación. Esto que planteaba el padre, no es que falte trabajo, hay mucho trabajo por hacer, no se está haciendo. El tema de las cooperativas, ahora las organizaciones sociales, le sacan, digo esto, pero para que tengan una idea, antes hacían pequeños trabajos, unidades ejecutoras, ahora los dejan sin ello. Eso podrían, por ejemplo, arreglar las escuelas. Entonces, lo que nosotros pretendemos que el gobierno de María Eugenia Vidal actúe con racionalidad y con sentido común. No queremos perder poder adquisitivo y queremos mejorar nuestro salario. Tana, gracias. Por favor, gracias a ustedes. Un gustazo. Y gracias a vos especialmente por este programa, querido. Es una compañía nuestra muy fuerte. Gracias, muchas gracias. Bueno, pausa y nos venimos a despedir. Hoy estrena Julián Guarino, programa aquí, así que enseguida estamos con él.